Hoy cuando se habla de Blas de Lezo, afortunadamente hay mucha gente que conoce, bueno, pues la batalla de Cartagena de Indias dentro de la guerra de la Sien. Lo que no se conoce tanto es qué supuso eso. Primero hay que aclarar que los ingleses no van a Cartagena de Indias a tomar Cartagena de Indias. Los ingleses, su idea era tomar el continente sudamericano. Para eso va Vernon con la escuadra que todo el mundo conocemos y al Caribe. Pero hay otra escuadra al mando del Comodoro Anson que da la vuelta a Sudamérica para tomar la ciudad de Panamá, que intentan entre Cartagena de Indias y Portobelo hacer una pinza y cortar lo que es el istmo. A partir de ahí el tema sería muy sencillo, sería bajar y conquistar todo el continente sudamericano. Una vez que estuviera todo eso teóricamente en su poder, el siguiente paso sería que las fuerzas de las 13 colonias bajaran hacia el sur, hacia el reino de la Nueva España, y las fuerzas inglesas, supuestamente, que habrían tomado el sur del continente, atacarían para hacer una pinza y lo que conocemos por México pasaría a ser de la corona inglesa. Significado, todo el continente americano sería británico. Entre otras cosas, Cartagena de Indias es un puerto principalísimo, porque era un puerto de abrigo de la Armada Española, porque en Cartagena, o a Cartagena, no llegan los huracanes que azotan el Caribe todos los años. Y bueno, pues a Cartagena no pasan cerca, pero nunca llegan a Cartagena. Entonces la flota española se abrigaba, digamos, en Cartagena de Indias, y esperaba el barco del aviso que venía de Panamá para decirle, bueno, ya podemos partir y recoger la plata que viene del Perú, y luego seguir hacia Veracruz y luego a La Habana, y de La Habana pues a Cádiz. Y entonces pues todo esto, toda esta información pues comencé a recopilarla. Entre otras cosas, Blas de Lezo pues hizo la última carrera de Indias, de la carrera de Indias que llegaba a Cartagena, y venía al mando pues del barco La Galicia, con un destacamento militar, el último de los cuales llegó a Cartagena en 1737, y bueno, comenzó a preparar la defensa de las murallas y la defensa de la ciudad, tal como pudo y como dentro de los medios que tenía a su alcance. Y por supuesto hubo divergencias con el virrey Eslava, porque el virrey, a ver, España tenía un espía tenía un espía en Jamaica, y ese espía le había comunicado al gobernador de La Habana que la invasión vendría por La Boquilla, que era un sitio absolutamente... Cartagena nunca fue invadida por los corsarios ingleses y franceses y holandeses, nunca fue atacada por ese sitio. Y entonces resulta que efectivamente el almirante Vernon sí tenía planes de atacar por La Boquilla, bajar la artillería, etc. Y la información era correcta desde el punto de vista del espionaje que había montado España. Pero finalmente Vernon se da cuenta, porque hace un paseo, digamos, entre comillas, por allí, dispara unas salvas de artillería, etcétera, y comienza a mirar el litoral y se da cuenta de que es imposible bajar artillería porque todo eso está lleno de marismas, de aguas, de barro, en fin y tal. Y entonces la artillería se hubiera quedado estancada por esa zona. No habría podido llegar a tiro, digamos, de Cartagena. Entonces, Vernon cambia de parecer y quiere atacar por donde siempre se atacó a Cartagena, que era por Boca Chica. Y entonces, pero este conocimiento no llegó a oídos del virrey ni de España, porque lo que había dicho el virrey, el espía, era todo lo contrario. Entonces, el virrey se rancha en que la invasión tiene que venir por donde decía el espía, y Blas de Lezo intenta que razone y le dice: es imposible que la invasión venga por ahí, no importa lo que diga el espía.
es imposible y ya verá vuestra excelencia que no va a venir por ahí, sino que van a atacar por donde siempre fue atacada Cartagena, que es por Boca Chica. La guerra del asiento de negros, que es como se conoce en España, en Inglaterra se conoce por la guerra del rey Jorge. Y 100 años más de 100 años, 150 años más tarde, a alguien se le ocurrió llamarle la guerra de la oreja de Jenkins. ¿Por qué se le llama la guerra de la oreja de Jenkins? Bueno, pues no voy a empezar a explicar el porqué de la guerra, que sería muy largo, pero sí que había la Compañía de los Mares del Sur estaba haciendo un lobby muy importante porque se les acababa el contrato del asiento de negros y había que prolongarlo o llegar a otro acuerdo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en el Parlamento británico se presentó justamente a tiempo, cuando se estaba debatiendo si declaraban la guerra a España o no, se presenta un señor con un frasco de cristal lleno de alcohol y dentro había una oreja. Y dice que esa oreja se la ha cortado un oficial español. Se refería a Fandiño, que era el capitán de una corbeta que se llamaba la Isabela. ¿Qué hacía Fandiño y la Isabela cuando le corta teóricamente la oreja al señor Jenkins? Bueno, pues se dedicaban a patrullar todas las aguas del sur de Florida, Panamá, La Habana y tal, para acabar con el contrabando inglés. Jenkins era un contrabandista de los muchos que, bueno, pues que se buscaban la vida llevando productos necesarios más baratos que los que vendía la corona española a las tierras de ultramar. Entonces, según cuenta Jenkins, en un momento determinado le atrapan el barco, lo registran, le pillan todo el cargamento y, sin venir a cuento, Fandiño de un tajo le corta la oreja. Y entonces le dijo que vete y dile a tu rey que si vuelves por aquí o vuelve por aquí, le haré lo mismo que a ti. En fin, el hecho es que hubo unas discrepancias muy grandes. El virrey quiso poner refuerzos en esa zona, que fueron refuerzos inútiles, entre otras cosas, y bueno, Blas de Leso se opuso radicalmente a esa idea. Inclusive cuando viene el combate, el virrey cree que es una maniobra de distracción y le quita hombres en la defensa de Boca Chica y los envía hacia la Boquilla. Entonces, o sea, hubo serias discrepancias con el virrey hasta el punto en que prácticamente los dos rompieron toda amistad y toda... Blas de Leso no quiso ni siquiera ser su subalterno, inclusive se le enfrentaba al virrey de una manera muy fuerte. En fin, el hecho es que el 13 de marzo, tal vez, el 13 de marzo, después de 3 años en que los británicos habían hecho planes de atacar con 8 barcos Cartagena, bien artillados y tal, y se dan cuenta que las defensas son poderosísimas, y entonces finalmente logran armar una escuadra poderosísima de 180 navíos con 24.000 hombres, 3.000 piezas de artillería, en fin, y atacan Cartagena de Indias con una armada que creo que es la más grande que han visto los mares desde la invasión a Normandía en la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que las primeras velas se ven el 13, dicen, Blas de Leso anota en su diario que ve las primeras velas, al principio, inicialmente, ven un barco que no se sabe porque no tiene bandera, y ven un barco que en la distancia, como a 14 kilómetros de Cartagena, mar adentro, por ese canal estrecho que se llama Boca Chica, y ven en la distancia ese barco, y de pronto, como era usual en ese tiempo, pues flotan la bandera de guerra sobre la popa del barco y se dan cuenta que es el primer barco inglés. Y entonces comienzan a sonar ya las alarmas. ¿Cuáles eran las alarmas? Pues unas salvas de artillería de los fuertes que cerraban la entrada de Boca Chica, y suenan los primeros cañonazos y luego ya en el interior de la bahía repiten los cañonazos y ya en Cartagena repiten los cañonazos y se dan cuenta que es la invasión, ha llegado la invasión. Y entonces pues suenan las alarmas, las campanas de las iglesias de Cartagena de Indias comienzan a sonar a tutiplén,
¿no? La gente se tira hacia el muelle a mirar qué es lo que está pasando, pues efectivamente llegaron los ingleses. La alarma cunde en la ciudad, Blas de Leso se sube a una torrecilla de la casa del marqués de Valdeollos y con un catalejo comienza a mirar, efectivamente no hay nada que hacer, son los ingleses, viene el ataque más formidable de la armada inglesa. Y sale pues Blas de Leso hacia el punto de la batalla, que es Boca Chica, los dos fuertes. Él había puesto una cadena para impedir el paso de los ingleses entre fuerte y fuerte, digamos, en los dos fuertes que custodiaban la entrada por el canal hacia Cartagena de Indias. Y claro, los ingleses no pueden pasar, pero de todas maneras comienzan a bombardear los dos fuertes y los fuertes a contestar el ataque. Y bueno, viene todo este drama enorme. Blas de Leso se enfrenta con el virrey y le dice, se lo dije, el ataque venía por aquí, pero este hombre dice, no, esto es una distracción de los ingleses, le quita soldados y los manda a donde no tenía que mandarlos. Bueno, el hecho es que finalmente, después de 18.000 cañonazos, porque, entre otras cosas, los españoles tenían la curia de ir anotando cañonazo por cañonazo de lado y lado, es una cosa... yo no sé si esto como que venía desde Felipe II, que era un burócrata muy complicado. Y entonces todo se anotaba y claro, gracias a todas estas anotaciones se sabe muchísimas cosas, ¿no? Está en el Museo de Simancas, digamos en el archivo de Simancas y en los archivos españoles, el archivo principal de Sevilla, pues está todo, absolutamente todo anotado. Y entonces, después de 18.000 cañonazos y una defensa brutal, pues destruyen los fuertes, se atrincheran los últimos hombres allí, finalmente los ingleses bajan artillería a tierra y comienzan a asediar desde el mar y desde tierra, y claro, las murallas se comienzan a desmoronar por los cañonazos, se vienen cuerpo a cuerpo y finalmente pues los españoles son desalojados de la primera línea de defensa de Cartagena de Indias. Hay combates navales, allí se pierde uno o dos de los barcos españoles, que eran muy pocos, no eran más de 6, contra 180 navíos, en fin, es que se dice muy pronto, pero la situación era que Cartagena iba a caer de todas las maneras. Y una vez que se toman la primera línea de defensa, los ingleses inmediatamente envían una embarcación muy velera, muy marinera, muy rápida hacia Londres, avisando que Cartagena ha caído. Y entonces los ingleses en Londres inmediatamente comienzan a celebrar este triunfo anticipadamente, porque efectivamente, rota la primera defensa, pues Cartagena quedaba prácticamente a sus pies. Y entonces sacan las monedas, comienzan a acuñar monedas en las que aparece Blas de Leso arrodillado, una de ellas, entregando la espada al almirante Vernon, y en las monedas había una leyenda, en la rodela de la moneda, que decía, la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon. Esto en inglés, por supuesto. Hoy día, afortunadamente, se han publicado diferentes libros sobre Blas de Lezo, tanto ensayos como novelas, ¿no? La novela ha sido fundamentalmente lo que más daño ha hecho. Hay una, que es la más importante, y esa, más que daño, lo que hizo fue un favor, que es la de Pablo Victoria, del día que España venció a Inglaterra. Gracias a esa novela, mucha gente descubrimos a Blas de Lezo. Y entonces, pues, celebran, hay fastos en Londres, fiestas, porque Cartagena ha caído, y claro, la razón por la cual les estoy hablando en español es porque si hubiera caído, pues les estaría hablando en inglés, porque seguramente la ambición británica era penetrar el continente, otro almirante atacaría por el Callao,
en el Perú y enlazarían los dos ejércitos y América, Sudamérica, quedaba en poder de los ingleses y yo estaría hablando en inglés, por supuesto. El hecho es que en uno de los enfrentamientos de Blas de Leso con el virrey Eslava ocurre porque el virrey le dice a Blas de Leso que tiene que hundir uno de los barcos que se salvan del combate, lo tiene que hundir en el interior de la bahía para que los barcos ingleses choquen, digamos, con la arboleda del barco y no pasen hacia el interior. Y Blas de Leso pues se enfrenta con el virrey y le dice, pero es imposible porque es que hemos medido la profundidad y los escandallos dan que esto es muy profundo y que de nada sirve. Pues nada, se hunde otro barco encima y tal, y hasta que, en fin, los ingleses que no pasen. Y por supuesto Blas de Leso se opone a que el virrey desmantele los últimos dos barcos que le quedan para defender el interior de la bahía. El hecho es que, bueno, quitan los cañones de los barcos, los llevan a los fuertes que en la segunda línea de defensa y finalmente el virrey ordena que se hundan los barcos y se hunden allí, pero efectivamente los ingleses pasan por encima porque es muy profunda las aguas en ese punto. Y entonces, tal como Blas de Leso lo había predicho, pues, en fin, el hecho es que una vez que los ingleses comienzan a desembarcar ya en Cartagena, por fuera de las murallas que protegen el fuerte de San Felipe de Barajas, que creo que son las fortificaciones más grandes que España hizo en América, las de Cartagena de Indias. Una vez que los ingleses desembarcan en las playas, pues Cartagena está prácticamente, va a caer. Y entonces, Blas de Leso previamente lo que había hecho era cavar unos fosos alrededor de la muralla para que las escaleras de asalto de los ingleses no coronaran la cima de las murallas. Y bueno, el hecho es que Blas de Leso captura a un portugués que había traicionado, estaba en el ejército español, pero se había pasado al ejército británico. Los portugueses siempre han tenido esa afinidad con los británicos. Y bueno, en medio de los combates de tierra, lo capturan al portugués y Blas de Leso ordena su ejecución. Y el virrey Eslava se opone a que ejecuten al portugués. En fin, el hecho es que finalmente Blas de Leso se rebela, el virrey lo destituye del mando. Y cuando ya prácticamente los ingleses se van a tomar Cartagena, el virrey lo vuelve a restituir en el mando porque ve que la cosa está absolutamente perdida y que el único hombre que es capaz de enfrentarse a los ingleses como puede es Blas de Leso. Y entonces ocurren varias cosas. Una, que finalmente el portugués es ejecutado y lo cuelgan en la muralla y le muestran a los ingleses que traidores, también los cuelgan de la muralla. Y adicionalmente se ingenia un plan en que dos supuestos desertores españoles van al campo de los ingleses y les cuentan por dónde deben atacar Cartagena, pero son supuestos traidores. Y entonces los ingleses debaten si será cierto o no que nos estén indicando por dónde hay que atacar Cartagena y tal. Y bueno, hay disparidad de opiniones hasta que finalmente se toma la decisión de que estos son espías, estos son desertores que vale la pena tomar el riesgo. Y entonces arman un ejército y comienzan a atacar como a las 4 de la mañana por los lugares por donde le ha dicho estos dos desertores, les han contado que debían atacar Cartagena, pero Blas de Leso les tiende una emboscada. Y entonces, pues esa emboscada, como todas las emboscadas, pues los ingleses son derrotados en esa avanzadilla contra Cartagena. Pero finalmente, claro, es que tienen tantos hombres que atacan frontalmente a Cartagena y vienen combates cuerpo a cuerpo. Blas de Leso hace una trinchera en zigzag,
alrededor de las murallas y se enfrentan pues cuerpo a cuerpo. Llegan las 12 del día, y las 12 del día en el Caribe, pues es que, oye, es mucho calor, el sol canicular está en su cenit, los ingleses casi no pueden avanzar, en fin, pero siguen retrocediendo, los españoles siguen empujando a los españoles contra las murallas, y bueno, el hecho es que a las 12 del día, como era costumbre, porque fíjate tú, en los barcos españoles a las 6 de la tarde se rezaba el rosario y el Ángelus se cantaba, en fin, y tal, a las horas previstas, 12 del día, 6 de la tarde y tal. Y a las 12 del día en Cartagena de Indias se ordena tocar el Ángelus, pues las trompetas correspondientes, para avisarle a los ingleses que los españoles van a hacer una pausa en el combate y van a rezar. Claro, para los ingleses esto es algo absolutamente sorprendente para los oficiales que están atacando. Pero a ver, ¿cómo así? Y el almirante Vernon, que está en Punta Perico, con un catalejo, mira y dice, bueno, pero ¿cómo, esto qué es? Se ha detenido el combate y comienza a apagarse el combate en todos los frentes de guerra, en todas las murallas, en todos los fuertes que hay por ahí y tal, y se van apagando el combate, y sale don Blas de Leso con el cura de apellido Lobo, un padre español, y salen y entonces rezan un salmo y tal, y los ingleses están absolutamente estupefactos, ¿no? Decir, bueno, pero ¿esto qué es? Que creíamos que estábamos en un combate, pero bueno, respetaban, fíjate tú, porque había una caballerosidad entre los ejércitos combatientes, sin necesidad pues de toda la legislación que hay hoy sobre los combates y sobre, en fin, derecho humanitario y tal de las Naciones Unidas. Pues no, había caballerosidad entre los combatientes. Y entonces los ingleses respetaron ese momento de oración. Y bueno, y se toca otra vez el clarín de la batalla, se vuelven a enfrentar los dos ejércitos cuerpo a cuerpo, los ingleses intentando subir la cuesta para tomarse Cartagena y los españoles retrocediendo porque es muy poderoso, digamos, el ataque, pero como ya están enredados en el cuerpo a cuerpo, la artillería del fuerte San Felipe de Barajas pues ya no tiene ningún efecto porque pues no pueden disparar porque están cuerpo a cuerpo, luego matarían también a los propios. Entonces pues se suspende el fuego artillero, los españoles siguen retrocediendo y Blas de Leso en la muralla ordena al coronel de Snaux, le dice, abra las murallas y saque los artilleros, porque claro, los españoles están retrocediendo, están prácticamente acorralados contra la muralla, pues abra las puertas y saque los últimos artilleros, que son 300, entre otras cosas, muy parecido a las Termópilas, ¿no? Y entonces, pues los artilleros pues paran el funcionamiento de los cañones y cargan los fusiles, bayoneta calada, y salen 300 hombres frescos, bayoneta calada, y abren una brecha en las filas británicas, abren una brecha. Y entonces, claro, en una guerra hay que cerrar las brechas no se pueden dejar abiertas en un combate. Y entonces los británicos tocan pues, con la debida clave de trompeta para cerrar la brecha, para que los británicos retrocedan y cierren la brecha. Pero claro, al retroceder los británicos entran en pánico. La brecha no se cierra, sino que los británicos corren y los españoles, con los 300 a la cabeza, bayonetizando, matando, clavándoles las bayonetas a los británicos por detrás, y los británicos entran en pánico, comienzan a dejar escaleras, estopas, fusiles, comienzan a correr ladera abajo. Y es un pequeño Dunkerque, fíjate tú, porque se montan en las barcas y huyen y finalmente, pues, hombre, dejan 900 muertos, que no se dice rápido, pero son 900 muertos que dejan en el campo de batalla.
Y bueno, Cartagena finalmente se salva, porque de esta derrota pues ya no hay nada que hacer. El almirante, han perdido alrededor de 50 barcos los británicos, y sobre todo los más poderosos, y el almirante Vernon no le queda más remedio que embarcar a los hombres que le quedan, a los heridos que puede subir a los barcos, y le deja una carta al almirante Blas de Leso, y en la carta le dice que esta vez pues ha sido derrotado, pero que volverá. Y entonces Blas de Leso le contesta también una carta diciéndole que tiene que regresar a Cartagena, pero con una armada más poderosa, porque la suya ha quedado para recoger carbón de Irlanda a Londres. Entonces, bueno, eso es lo que le contesta. El almirante Vernon se va, pues es una tragedia realmente, porque los barcos desmantelados, en fin, haciendo agua, en fin, y llegan a Jamaica, y el almirante Vernon se queda en Jamaica un año, porque en Inglaterra no lo quieren ni ver por esta derrota. En cambio, Blas de Leso pues, ha recibido unas heridas leves, porque cuando estaba mirando unos mapas en su barco, una bala de cañón, él estaba con el virrey, una bala de cañón golpea la mesa y unas astillas se le clavan en la pierna sana. Los historiadores dicen que él murió de esas heridas, pero las heridas no eran graves realmente. Y yo lo que creo es que esto, que murió de tifo. ¿Y por qué de tifo? Porque, mire, los muertos británicos flotaban en la bahía, quedaban en tierra, no había fuerzas para enterrar a los británicos, se malquemaron los cadáveres, y Cartagena hubo una peste terrible, y Blas de Leso se contagió de la peste y murió. Cuando Blas de Lezo se está muriendo, pues a su mujer le dice, le pega una parrafada muy patriótica. La mujer nunca estuvo en Sudamérica desde que salió de Lima. La mujer desde Lima viene a España, un viaje muy disfrutoso, pierde un hijo en el camino, y cuando Blas de Lezo en 1737 va a Cartagena de Indias, la mujer está embarazada de la que es su última hija, de Ignacia, a la que no llega a conocer, ¿no? Por tanto, la mujer no viaja, se queda con sus hijos en el puerto de Santa María, ¿no? Bueno, pues con respecto a los distintos tipos de lesiones y de enfermedades que padeció Blas de Lezo, llama mucho la atención que le provocaron una serie de discapacidades que ya de por sí podrían ser bastante serias para el desarrollo de la actividad vital normal, y llama más la atención, si cabe, que no le impidieron desarrollar una actividad militar como la que desarrolló, con la carrera que todos conocemos. En principio, la primera gran herida, la primera gran lesión que sufre Blas de Lezo a lo largo de su vida acontece a edad muy temprana, en concreto con 15 años, cuando está a bordo del navío Foudroyant en la batalla de Vélez Málaga en el año 1704, y en agosto de 1704, el 24 de agosto, en un momento determinado de la batalla, estando él en el puente de mando del Foudroyant, cae un proyectil, y ese proyectil provoca la expansión de distintos fragmentos del carel de a bordo, de la madera, incluso del propio proyectil, y provoca una serie de lesiones graves en distintos acompañantes. Incluso parece que hay algún testimonio que dice que mueren 5 personas, e incluso al conde de Toulouse le provoca una herida en el cráneo, incluso le secciona parte de la corbata. Bueno, pues por desgracia, Blas de Lezo se lleva un impacto del proyectil que le va a provocar una afectación por debajo de la rodilla infracondilia, una fractura conminuta en múltiples fragmentos, que le provoca además una grave pérdida sanguínea, calculada entre 400 y 500 centímetros cúbicos, una afectación muscular, tendinosa y una afectación nerviosa importante. En ese momento, Blas de Lezo, insisto, tenía apenas 15 años, pues va a ser tratado a bordo del navío Foudroyant, uno de los navíos donde iba embarcado el personal
quirúrgico con más conocimiento que podía existir en ese momento en Europa, que eran los franceses de la escuela francesa, y es tratado a bordo del Foudroyant y se le va a realizar una amputación infracondilia con una técnica quirúrgica que muchas veces se ha descrito como primitiva, pero que en realidad no lo fue, de hecho bastante similar a la que podemos realizar hoy en día, y se le trata, insisto, por los mejores cirujanos que podía haber en ese momento, que iban a bordo del mejor navío que iba con el conde de Toulouse, y de esa cirugía va a resultar la pérdida de la extremidad por debajo de la rodilla. Va a necesitar una rehabilitación, la cual se supera con bastante rapidez, como demuestra que estaba en activo muy poco tiempo después de la afectación, y va a quedar para el resto de su vida con una prótesis. Estas prótesis actualmente son de titanio, de material muy elástico y poco pesado, y las personas se pueden adaptar con cierta facilidad, pero en aquel momento hay que tener en cuenta que la técnica quirúrgica no permitía tener muñones tan acolchados y tan correctos como los que tenemos ahora, entre otras cosas porque los cirujanos tenían que ir muy rápido, y las prótesis eran de cuero tosco y de madera, y esto provocaba dos consecuencias. La primera, que al no adaptarse correctamente al muñón, las maceraciones, las heridas, las úlceras incluso del rozamiento provocaban unos dolores crónicos que podían ser realmente insoportables. La segunda, la técnica quirúrgica de la amputación infracondilia en el siglo XIX-XVIII, implicaba, entre otras cosas, el maltrato del nervio, y esto derivaba en muchas ocasiones en la aparición de lo que se llamaba un síndrome del miembro fantasma, que todavía hoy en día, por desgracia, se puede producir, y es posible, es muy probable que este chico con esta edad tan temprana pues tuviera, aparte de el síndrome del miembro fantasma, por el cual el paciente nota que tiene en la pierna a pesar de que ha sido amputado y presenta los dolores consecuencia de lo mismo, y además a esto hay que añadir pues los roces, las úlceras, etcétera, de estas prótesis que no son como las de ahora. Esto ya de por sí, para cualquier persona, y más para él, al que se le ofreció que podía llevar una vida tranquila en la corte de Felipe de Anjou, sin embargo, él decide continuar su carrera militar. Bueno, había perdido una extremidad, que tenemos muchos casos como él, que han podido desarrollar una carrera militar relativamente correcta, y en principio era una situación realmente traumática, pero incluso podía ser valorada como un orgullo el haber estado en una batalla tan importante como esa y haber quedado con una pérdida de la extremidad. Pues este chico continúa y está sigue embarcado en la flota del conde de Toulouse en el Mediterráneo, y en un momento determinado nos dice la tradición que en el verano de 1707, estando en Toulon, en el sur de Francia, pues las tropas francesas van a ser atacadas por los ingleses por mar y por las tropas de Eugenio de Saboya. Se produce una gran batalla, consecuencia de la cual se repliega todo el personal del ejército francés, incluidos los de la Armada, al fuerte de Santa Catalina de Toulon. Parece ser que en un momento determinado, estando próximo a la muralla del fuerte, pues un disparo perdido provoca la salida de una esquirla. Una esquirla sería como una aguja, un trozo de piedra, y esta esquirla va a provocar, va a tener la mala suerte de que le va a ir al ojo, y cuando entra en el ojo pues se nos dice que pierde la visión. Bueno, es interesante también plantearse por qué pierde la visión, ¿no? Si fue por una explosión del globo ocular, parece que no, porque las representaciones a posteriori mostraban la presencia del globo ocular, y lo más probable es que la pérdida de visión se provocara como consecuencia de la onda expansiva que provocó el cuerpo extraño al entrar en el globo ocular, y esa onda expansiva provocó a su vez una afectación, un daño de la retina. Consecuencia de esto, perdería la visión, pero mantendría durante un tiempo por lo menos la consistencia del globo ocular. Se le extrajo la esquirla, y distintas técnicas descritas en aquel momento para hacerlo, y después se trató probablemente con sangre de pichón, que era con lo que se trataban este tipo de lesiones.
Era un hombre evidentemente de una constitución fuerte, porque lo difícil no era superar, era difícil, pero era probable superar las cirugías como la amputación y como en este caso este tipo de lesión, pero lo que era prácticamente un milagro era superar las infecciones. Todo este tipo de intervenciones de las que estamos hablando pues se trataban sin ningún tipo de antibióticos y con unas condiciones higiénicas bastante lamentables. Sin embargo, él demuestra una fuerza física y un sistema inmunitario bastante potente, porque no está descrito la presencia de infecciones a posteriori. He de decir en este punto que hay estudios recientes que niegan la existencia de este episodio en el fuerte de Santa Catalina de Tulum y que dicen que en caso de la pérdida de visión del ojo se va a producir consecuencia de una infección a posteriori cuando ya está en Perú Blas de Lezo, y que esa sería la causa. Bueno, en la Asociación Blas de Lezo tienen alguna documentación al respecto, pero el hijo sí describe la pérdida de la función del ojo posterior a la de la pierna, y eso lo encuadraría en un momento cronológico que coincide con este ataque a la fortaleza de Santa Catalina de Tulum. En cualquier caso, yo creo que lo importante es que efectivamente tuvo que actuar y tuvo que realizar su trabajo con una pérdida de la visión de un ojo, añadido en este caso y de momento a la pérdida de la función de la pierna. Esto ya empezaba a ser una situación bastante límite, no ya solo para la vida habitual, sino, imagínense, para desempeñarse con la suficiente capacidad en un navío de guerra del siglo XVIII, con los movimientos que hay, con la necesidad ocasional de abordaje. Esto empezaba a ser bastante complicado. Sin embargo, insistiendo en lo que realmente es importante en Blas de Lezo, que es en su capacidad de superación, pues decide continuar y continúa embarcado, también sigue en la flota del Mediterráneo, y continúa embarcado a pesar de esta, insisto, gran limitación. Ahora ya hay que pensar en los cálculos de tiro, hay que pensar en que la pérdida de la visión binocular puede provocar alteraciones de equilibrio, tiene bastantes más limitaciones de las que nos podemos imaginar para un trabajo como el que desempeñaba Blas de Lezo en ese momento. 18 años y continúa. Y llegamos ya a 1714, ya en el segundo asedio de Barcelona, ya concluida la guerra de sucesión, y en este caso lo que nos dice la tradición o los exégetas, los biógrafos más recientes de los que disponemos información, que estando en el asedio naval de la ciudad de Barcelona, en 1714 va a recibir un disparo por una bala de mosquete que le va a provocar la pérdida de la función del brazo. Bien, lo primero, llama la atención la pérdida, la bala de mosquete implica que el tirador tenía que estar a 100-150 metros, o sea que eso hace que estuviera bastante próximo a la zona que debía de asediar. Pero asumiendo que esto es cierto, se han planteado distintas teorías de qué función o qué afectación provocó este tipo de limitación en la vida de Blas de Lezo. Lo que sí sabemos es que mantenía la función de la escritura, y esto ya nos da bastantes datos. La escritura la mantenía, pero tenía incapacidad para hacer la flexoextensión del codo y también para hacer la abducción del brazo. Esto nos limita mucho el tipo de lesión que debió provocar aquella bala de mosquete, y después de distintos estudios, pues la más veraz, lo que parece que con mayor probabilidad le pasó a Blas de Lezo, es que la herida afectó a ramas del plexo braquial en su salida a nivel axilar, y que esto le provocó una afectación de las ramas de C5 o C6 que podría coincidir con este tipo de afectación. Yo pude encontrar documentación en el Archivo General de Simancas donde se describía que existía, fue tratado en los hospitales de campo de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, por Juan Lacomba, que luego fue cirujano mayor de la Armada, a un paciente con unas características similares a Blas de Lezo y con la pérdida de la extremidad del mismo. Y con esto pues podemos hacernos la idea un poquito. Ahora ya tenía 25 años, ya en ese momento ya era oficial de la Armada Española,
y en este caso pues ya perdía la función del brazo, perdía la función de la pierna y la visión binocular. Bueno, aquí la verdad es que lo normal, cualquier persona decidiría pues tener una vida tranquila, ¿no? Había tenido la desgracia de pasar una infancia tardía, una juventud temprana y prácticamente su vida militar entera con estas graves limitaciones, de las que insisto, que muchas veces nos olvidamos. No solo está el factor físico, también hay que pensar en el factor psicológico. A los dolores, a la limitación en cuanto a su carrera, hay que añadir también, pues, por ejemplo, en una persona joven, la necesidad de entablar una relación amorosa. Y eso es difícil de superar, y más a esas edades tan tempranas. Entonces yo creo que realmente el mérito que tiene Blas de Lezo no debemos de pensar solo en las lesiones físicas, insisto, sino también en las mentales, y es como él decide que en ningún caso quería pasar una vida cómoda y que quiso continuar desempeñando su carrera militar y su función hasta que por desgracia falleció.